Título 11. Auditoría externa. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 188. Autorización. Las personas acreditadas que deseen ofrecer servicios de auditoría externa a los participantes del mercado de valores deberán inscribirse en el registro, para lo cual presentarán una solicitud de autorización e inscripción ante la Superintendencia. Párrafo. Los auditores externos deberán utilizar en las auditorías que realicen a los participantes del mercado de valores principios y normas de auditoría generalmente aceptados, conforme se establezca reglamentariamente. Artículo 189. Suministro de información necesaria. Los participantes del mercado de valores estarán obligados a facilitar al auditor externo la información que fuere necesaria para realizar los trabajos de auditoría externa. Asimismo, los auditores que realicen dichos trabajos estarán obligados a requerir la información que precisen para formarse una opinión sobre los estados financieros, con base en evaluación de la evidencia de la auditoría obtenida. Artículo 190. Principio de independencia. Los auditores externos deberán ser independientes de las entidades auditadas en el ejercicio de su función, debiendo abstenerse de actuar cuando su independencia, en relación con la revisión y verificación de los estados financieros u otros documentos contables, pudiera verse comprometida. Párrafo primero. Los auditores externos, para asegurar su independencia, deberán establecer las medidas de salvaguarda que permitan detectar las amenazas a la citada independencia, evaluarlas, reducirlas y, cuando proceda, eliminarlas. En cualquier caso, las medidas de salvaguarda serán adecuadas a la dimensión de la actividad de auditoría. Párrafo segundo. Reglamentariamente se establecerán los principios de auditoría y ética que aplicarán los auditores externos, así como las reglas relativas al principio de independencia que deberán ser observadas. Artículo 191. Causas de inhabilitación. Se considerará que el auditor externo no goza de la suficiente independencia en el ejercicio de sus funciones respecto de una sociedad o entidad auditada, y por ende no podrá firmar como auditor independiente o como firma de auditoría externa, cuando los miembros de su consejo de administración o principales ejecutivos y quienes firmen los informes de auditoría independiente, incurran en alguna de las circunstancias siguientes. 1. Ocupe un cargo en el Consejo Directivo de Administración, o haya ocupado algún cargo como empleado en la entidad auditada, por el periodo de 6 años previo a la auditoría. 2. Participe en el proceso de toma de decisiones de la sociedad auditada. 3. Tenga interés financiero y comercial directo o indirecto en la entidad auditada. 4. Existan vínculos de matrimonio, de consanguinidad hasta el tercer grado, incluidos los cónyuges de aquellos con quienes mantengan estos últimos vínculos, con los empleados, los miembros del Consejo de Administración o los responsables del área económica financiera de la entidad auditada. 5. Haya sido encargado de la contabilidad o preparación de los estados financieros u otros documentos contables de la entidad auditada. 6. Perciba honorarios derivados de la prestación de servicios de auditoría y otros servicios prestados a la entidad auditada, siempre que estos constituyan un porcentaje significativo, según se establezca reglamentariamente, del total de los ingresos anuales de la firma auditora, considerando la media de los últimos 3 años, y 7. Otros supuestos establecidos reglamentariamente o por la Federación Internacional de Contadores, IFAC. Artículo 192. Excepción para la prestación de otros servicios. No obstante lo dispuesto en el numeral 6 del artículo anterior sobre causas de inhabilitación, la Superintendencia podrá autorizar a los auditores externos la prestación de los servicios de asesoramiento fiscal y tributario, y los servicios de valoración, que incluyen las valoraciones realizadas en relación con servicios actuariales, siempre y cuando cumplan con los requisitos siguientes. 1. No tengan un efecto directo y tengan un efecto de baja participación relativa, por separado o de forma agregada, en los estados financieros auditados. 2. La estimación del efecto en los estados financieros esté documentada de forma exhaustiva y explicada en el informe a presentar al Consejo de Administración o a los accionistas o al Comité de Auditoría de la sociedad auditada. Y 3. Respeten los principios de independencia establecidos en esta ley, sus reglamentos, y por la Federación Internacional de Contadores, IFAC. Artículo 193. Sistemas de control de calidad.
Los auditores externos estarán sujetos a un sistema de control de calidad que al menos establezca lo siguiente. 1. La obligación de preparar un informe en el que figuren las principales conclusiones de control de calidad. 2. La obligación de revisarse anualmente. 3. La obligación de implementación, en el plazo dispuesto por la superintendencia, de las recomendaciones de los controles de calidad, y 4. Otros que se determinen reglamentariamente. Artículo 194. Deber de secreto y acceso a la documentación. La empresa de auditoría y las personas que hayan intervenido en la realización de la auditoría estarán obligadas a mantener el secreto de toda la información que conozcan en el ejercicio de su actividad, no pudiendo hacer uso de la misma para finalidades distintas de las de la propia auditoría, aun luego de abandonar sus funciones. Artículo 195. Responsabilidad y diligencia. Los auditores externos inscritos en el registro y los auditores que participan en el proceso de auditoría de un participante del mercado de valores, deben aplicar la diligencia profesional debida en la realización de las auditorías que se le encarguen. Párrafo primero. En adición a las responsabilidades establecidas en la normativa aplicable de la profesión y en el derecho común, los auditores externos responderán por los daños y perjuicios que ocasionen a los participantes del mercado de valores que los contrate, cuando 1. Proporcionen un dictamen o opinión que contenga errores, vicios u omisiones que en razón de su profesión u oficio debieran formar parte del análisis, evaluación o estudio que dio origen al dictamen u opinión. 2. Omiten información relevante de la que tengan conocimiento, cuando deba contenerse en su dictamen u opinión o ser informada la autoridad competente. 3. Incorporen información falsa o que induzca error, o bien, adecúen el resultado con el fin de aparentar una situación distinta de la que corresponda a la realidad. 4. Recomienden la celebración de alguna operación, optando dentro de las alternativas, en su caso existentes, por aquella que, a sabiendas, habrá de generar efectos patrimoniales notoriamente perjudiciales para la sociedad o para un determinado grupo de accionistas o inversionistas, y 5. Sugieran, acepten, propicien o propongan que una determinada transacción se registre en contravención a los principios contables de alta calidad que reconozca la Superintendencia o la regulación del mercado de valores. Párrafo segundo. Las acciones por los actos a que se refiere este artículo se ejercerán sin perjuicio de los procedimientos administrativos, civiles y penales a los que hubiera lugar por parte del Consejo o la Superintendencia, en el ámbito de sus competencias. Párrafo tercero. La realización de actividades en contravención con lo dispuesto en este artículo, será considerado como una infracción muy grave, según lo dispuesto en esta ley. Título 12. Sociedades proveedoras de precios. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 196. Objeto, naturaleza jurídica y denominación. Las sociedades proveedoras de precios deberán constituirse con apego a las disposiciones de la Ley de Sociedades y tienen como objeto la prestación del servicio de cálculo, determinación de los precios y tasas de evaluación de valores. El nombre de la sociedad deberá tener antepuestas o agregadas, según corresponda, la expresión sociedad proveedora de precios. Artículo 197. Requisitos para la autorización. Previo a su funcionamiento, las sociedades proveedoras de precio deberán solicitar su inscripción en el registro y cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente. Artículo 198. Funciones. Son funciones de las sociedades proveedoras de precios, las siguientes. 1. Brindar el servicio de cálculo de índice y de métricas de riesgos y capacitaciones relacionadas a la evaluación de valores. 2. Determinar las tasas de rendimiento de instrumentos de renta variable, y 3. Otras que se determinen reglamentariamente. Párrafo. No se considerará como suministro de precios, la transmisión exclusiva o difusión de cualquier tipo de precios respecto de valores o índices, por medios electrónicos, de telecomunicaciones o impresos, realizados por personas físicas o jurídicas que no sean sociedades proveedoras de precios inscritas en el registro. Artículo 199. Metodologías de evaluación. Todas las metodologías de evaluación empleadas por las sociedades proveedoras de precios, deberán ser registradas ante la Superintendencia. Un resumen de dichas metodologías será publicado por la sociedad proveedora en su página web. Párrafo.
Reglamentariamente se establecerán los requisitos que se deberán observar para la elaboración de las metodologías de evaluación. Artículo 200. Comité de evaluación. Toda sociedad proveedora de precios deberá contar con un comité de evaluación integrado al menos por tres miembros, a los que les competirá determinar y certificar el precio determinado de los valores de oferta pública. Párrafo primero. Reglamentariamente se establecerán los requisitos que se deberán observar para la composición y funcionamiento del comité de evaluación. Párrafo segundo. Al menos un tercio de los miembros del comité de evaluación habrá de ser miembro independiente. Artículo 201. Valores a evaluar. Las sociedades proveedoras de precios evaluarán los valores inscritos en el registro y otros valores que se determinen reglamentariamente. Párrafo. En caso de no existir una sociedad proveedora de precios que ejerza las funciones dispuestas en esta ley, el Consejo emitirá los lineamientos para la valoración de los valores referidos en el encabezado de este artículo. Título 13. Cambio de control, fusión, disolución y liquidación de los participantes del mercado de valores. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 202. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este título serán aplicables a todas las personas jurídicas participantes del mercado de valores inscritos en el registro. Párrafo. Los emisores, auditores externos, calificadoras de riesgo, asesores de inversión y proveedoras de precios que se sometan a un cambio de control, fusión, reestructuración, disolución y liquidación, se regirán por las disposiciones de su normativa sectorial o, en su defecto, por las disposiciones de derecho común en la materia, sin perjuicio del deber de información y actualización de las informaciones frente a los inversionistas y el registro, según se establezca reglamentariamente. Artículo 203. Cambio de control. Para los fines de esta ley, se entenderá como un cambio de control accionario cuando se transfiere el 10% o más de las acciones de la entidad. Párrafo. Los cambios en el control accionario deberán ser previamente sometidos a la Superintendencia o al Consejo, en el ámbito de sus competencias, quienes verificarán que dicho cambio de control no produzca efectos que pudieran contravenir la normativa vigente y que se hayan cumplido los requisitos establecidos reglamentariamente. Artículo 204. Fusión. La fusión de dos o más entidades participantes del mercado de valores con el mismo objeto social, requerirá de la autorización previa del Consejo de la Superintendencia, en el ámbito de sus facultades, sujeto al cumplimiento de lo establecido por la Ley de Sociedades, esta ley y sus disposiciones reglamentarias. Artículo 205. Intervención administrativa. La Superintendencia, mediante resolución motivada, podrá intervenir administrativamente a las entidades participantes del mercado de valores, tomar control de sus bienes y asumir su administración en los términos que considere pertinentes, en cualquiera de los casos siguientes. 1. A solicitud fundamentada de la propia entidad. 2. No se hayan subsanado de manera satisfactoria y dentro de los plazos otorgados, las deficiencias notificadas por la Superintendencia en ocasión de sus facultades de supervisión e inspección, cuando se trate de actuaciones que impliquen infracciones muy graves o graves. 3. El patrimonio de la entidad hubiera resultado afectado al punto de no cumplir con los requisitos de capitalización, índices patrimoniales y liquidez establecidos reglamentariamente. 4. Hubiera llevado a cabo sus operaciones de manera negligente, fraudulenta o ilegal. 5. Cuando le resultara imposible continuar con sus operaciones sin poner en peligro los recursos de terceros. 6. Cuando se encontrara en estado de suspensión de pagos. 7. Cuando después de ser requerida debidamente, se negare a exhibir los registros contables de sus operaciones, u obstaculizare de algún modo su inspección por la Superintendencia. 8. Cuando su activo no resultare suficiente para satisfacer íntegra y oportunamente sus pasivos. 9. Cuando la Superintendencia lo juzgare conveniente por haberse demorado indebidamente la liquidación voluntaria. 10. Hubiera incurrido en infracciones muy graves esta ley. 11. Existen indicios fundados de que la entidad se encuentre en una situación de excepcional gravedad que ponga en peligro su estabilidad, liquidez o solvencia.
12. Existe una situación fundada de excepcional gravedad que ponga en grave peligro el equilibrio patrimonial de la entidad o el patrimonio de sus clientes, o que afecte a la estabilidad del sistema financiero o el interés general. O 13. Cuando la verdadera situación de la entidad no pueda deducirse de su contabilidad. Párrafo primero. Los parámetros para admitir la intervención son los siguientes. 1. Proteger los derechos de los inversionistas. 2. Prevenir y manejar el riesgo sistémico del mercado de valores. Y 3. Preservar el buen funcionamiento, la equidad, la transparencia, la disciplina y la integridad del mercado de valores y, en general, la confianza del público en el mismo. Párrafo segundo. La intervención administrativa podrá adoptar las modalidades siguientes. 1. Supervisión de la gestión, en cuyo caso los miembros de los órganos administrativos o de gestión de la sociedad permanecen en sus cargos, reportando a la superintendencia las medidas que tome para subsanar las causales de la intervención. Y 2. Participación en la gestión, en cuyo caso deberá ser autorizada previamente por el Consejo, quien designará uno o más interventores. Párrafo tercero. Previo a la intervención administrativa con participación en la gestión, la superintendencia deberá llevar a cabo el proceso de intervención por supervisión de la gestión, cuyos resultados deberán ser presentados al Consejo. Artículo 206. Nombramiento del interventor. En la resolución que decrete la intervención administrativa con participación en la gestión, el Consejo designará el o los interventores que estime necesarios, a fin de que ejerzan la representación legal, la administración y el control de la entidad intervenida inscrita en el registro. Dichos interventores deberán responder e informar del progreso de su gestión a la superintendencia. Artículo 207. Restablecimiento de la entidad intervenida. Si durante el periodo de la intervención fuere subsanada la causa que la originó, el interventor o los interventores podrán solicitar su suspensión a la superintendencia, quien la presentará al Consejo, para su conocimiento dentro del plazo establecido reglamentariamente. En caso de ser aprobada, la administración y el control de la entidad intervenida serán retornados a sus administradores. Artículo 208. Liquidación administrativa. Si una vez concluida la intervención, el Consejo ordenará la liquidación de la entidad, la superintendencia asumirá el proceso de liquidación administrativa de la misma. Párrafo primero. La liquidación administrativa comprenderá el conjunto de operaciones jurídicas y contables, destinadas a la realización del activo en forma expedita y a pagar el pasivo de la entidad, hasta la concurrencia de sus activos, con la finalidad de extinguir sus negocios sociales pendientes. Párrafo segundo. Aprobada la liquidación, la entidad conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos tendientes a la liquidación administrativa, conforme a las disposiciones de este capítulo y sus reglamentos. Artículo 209. Determinación del patrimonio. En el proceso de liquidación administrativa se procederá a determinar el patrimonio de la sociedad, con la finalidad de formar la masa que comprenderá la totalidad de los activos y pasivos para obtener los saldos acreedores y deudores, previa realización de los actos y procedimientos inherentes a conocer el valor patrimonial de la entidad. Artículo 210. Designación del liquidador. Aprobada la liquidación administrativa de la entidad, la superintendencia designará a una o más personas físicas a fin de que asuman las funciones que, como liquidadores, asigna la normativa vigente sobre la materia. Párrafo primero. El liquidador tendrá a su cargo la guarda, custodia y administración de los bienes que se encuentren en poder de la entidad en liquidación o que conformen la masa de esta y será responsable por las actuaciones realizadas en contravención a las disposiciones especiales que regulan el proceso de liquidación administrativa. En tal sentido, cualquier sanción impuesta al liquidador, no otorgará acción alguna contra la entidad en liquidación. Párrafo segundo. Los interventores y liquidadores deberán cumplir con los requisitos establecidos en los reglamentos de esta ley para su designación, función y actuación. Artículo 211. Masa de la liquidación. Integrarán la masa de la liquidación todos los bienes y los derechos, presentes y futuros, que sean propios de la entidad en liquidación. Párrafo primero. Los activos de los patrimonios autónomos y las cuentas mercantiles de valores que administra la entidad en liquidación, no se reputarán como parte del patrimonio de esta última y en ningún caso podrán ser usados para satisfacer obligaciones de la entidad ante sus acreedores. Párrafo segundo.
La administración de los patrimonios autónomos será transferida a otra entidad de igual objeto. El dinero y los valores de los clientes deberán entregarse a dichos clientes inmediatamente después de haberse acordado la liquidación administrativa. Artículo 212. Disolución y liquidación voluntaria. La disolución y liquidación voluntaria de un participante del mercado de valores solo afectará a su propio patrimonio y no a los patrimonios autónomos ni a las cuentas de terceros que se encuentren bajo su administración. Párrafo. La disolución y liquidación voluntaria de un participante del mercado de valores deberá ser aprobada por el Consejo. En caso de aprobación, se procederá conforme a las previsiones de la Ley de Sociedades y la normativa vigente sobre la materia. Artículo 213. Efectos de la reestructuración, disolución y liquidación. Los contratos sobre valores objeto de oferta pública originados con anterioridad a la solicitud de reestructuración, disolución o liquidación, pero con fecha de liquidación de la operación posterior a esta, se excluyen de las acciones judiciales, administrativas o arbitrales ejercidas contra el participante deudor tendentes al cobro y a la condenación del pago de sumas de dinero o a la resolución de contratos por falta de pago, por parte de los acreedores con acreencias originadas con anterioridad a dicha solicitud. Título 14. Régimen de transparencia y protección a los inversionistas. Capítulo 1. Gobierno corporativo para las entidades participantes del mercado de valores. Sección 1. Ámbito de aplicación. Artículo 214. Ámbito de aplicación. Los participantes inscritos en el registro deberán, en adición a lo dispuesto por la Ley de Sociedades y esta ley, adoptar un código de gobierno corporativo y observar el reglamento que al efecto dicte el Consejo. Párrafo. Las disposiciones de este capítulo son de cumplimiento voluntario para los asesores de inversión, los auditores externos, las sociedades proveedoras de precios, las sociedades calificadoras de riesgos y los emisores de valores de renta fija. Sección 2. Disposiciones comunes sobre gobierno corporativo. Artículo 215. Divulgación de datos y transparencia. La información que deben divulgar los participantes del mercado de valores incluirá, como mínimo, la relativa a 1. Los resultados financieros y de operación de la sociedad, auditados por un auditor independiente, inscrito en el registro. 2. La política de remuneraciones aplicada a los miembros del Consejo de Administración y principales ejecutivos. 3. Las operaciones de partes vinculadas. 4. Los factores de riesgo previsibles. Y 5. La política de gobierno corporativo y el proceso empleado para su implantación. Párrafo. La información deberá ser elaborada y divulgada de acuerdo con lo establecido en esta ley, sus reglamentos y la Ley de Sociedades. Artículo 216. Funciones del Consejo de Administración. El Consejo de Administración de los participantes del mercado de valores deberá desempeñar las funciones principales siguientes. 1. Revisar y orientar la estrategia de la empresa, incluyendo los principales planes de actuación, la política de riesgos, los presupuestos anuales, el establecimiento de objetivos en materia de resultados y la supervisión de los desembolsos de capital, las adquisiciones y desinversiones de mayor cuantía. 2. Controlar la eficacia de las prácticas de gobierno de la sociedad y la introducción de los cambios necesarios. 3. Seleccionar, retribuir, controlar y, en su caso, sustituir a los principales ejecutivos, así como supervisar los planes de sucesión, cuando aplique. 4. Alinear la retribución a los principales ejecutivos, cuando aplique, y miembros del Consejo de Administración, con los intereses a largo plazo de la sociedad y de los accionistas. 5. Controlar y solucionar conflictos potenciales de interés entre los principales ejecutivos, miembros del Consejo de Administración y accionistas, incluida la utilización indebida de los activos de la empresa y los abusos en operaciones de partes vinculadas, conforme a esta ley y sus reglamentos, los estatutos sociales y reglamentos internos de los participantes del mercado. 6. Garantizar la integridad de los sistemas de presentación de informes contables y financieros de la sociedad, incluida la auditoría independiente y la disponibilidad de sistemas de control adecuados y, en particular, de sistemas de gestión de riesgos. Y 7. Establecer comités de apoyo permanentes, como mínimo, de auditoría, de nombramiento y remuneraciones, y de manejo de riesgos. Artículo 217. Miembros del Consejo de Administración.
El Consejo de Administración de los participantes del mercado de valores estará integrado por un número impar de miembros, que no podrá ser menor de 5. Artículo 218. Actuación de los miembros del Consejo de Administración. A los miembros del Consejo de Administración de los participantes del mercado de valores, les aplicarán altos niveles de ética y actuarán de manera completamente informada, de buena fe y con la debida diligencia y cuidado, disponiendo de información completa y en resguardo de los intereses de la sociedad y de los accionistas. Párrafo. Los miembros del Consejo de Administración y los principales ejecutivos de los participantes del mercado de valores deberán poner en conocimiento del Consejo de Administración y de la Asamblea de Accionistas cualquier interés material que pudieran tener de forma directa, indirecta o por cuenta de terceros, en cualquiera de las transacciones o asuntos que afecten directamente a la sociedad. Artículo 219. Inhabilidades. No podrá ser miembro del Consejo de Administración, gerente general, administrador ejecutivo de un participante del mercado de valores quien 1. Sea asesor, funcionario empleado de las superintendencias del mercado de valores, de bancos, de seguros o de pensiones, del Banco Central o de la Junta Monetaria. 2. No se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos civiles o impedidos de manera expresa por cualquier ley, reglamento o resolución emanada de cualquier poder del Estado o organismo autónomo descentralizado. 3. Sea persona física que forme parte del Consejo de Administración o ejerza funciones dentro de otro participante del mercado de valores, excepto que pertenezca al mismo grupo financiero. 4. Haya sido condenado, mediante sentencia definitiva con el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, por la comisión de cualquier hecho de carácter penal o por delitos contra la propiedad, el orden público y la administración tributaria. 5. Haya sido declarado en estado de quiebra o bancarrota, insolvencia o cesación de pagos, durante los 3 años anteriores a su designación. 6. Sea responsable de quiebras, por culpa dolo, en sociedades en general y que hubiera ocasionado la intervención de sociedades del sistema financiero, durante los 3 años anteriores a su designación. 7. Haya cometido una falta grave o negligencia en contra de las disposiciones de la Junta Monetaria, de las superintendencias del mercado de valores, de bancos, de seguros, de pensiones u otras instituciones de similares competencias, durante los 3 años anteriores a su designación. 8. Haya sido declarado, conforme a procedimientos legales, culpable de delitos económicos. Artículo 220. Prohibiciones a los miembros del Consejo de Administración. Los miembros del Consejo de Administración de los participantes del mercado de valores deberán abstenerse de realizar cualquiera de las conductas que se establecen a continuación. 1. Destruir o ordenar destruir, total o parcialmente, información, documentos o archivos físicos o electrónicos, con el propósito de impedir o obstruir los actos de supervisión de la superintendencia. 2. Destruir o ordenar destruir, total o parcialmente, información, documentos o archivos físicos o electrónicos, con el propósito de manipular o ocultar datos o información relevante de la sociedad a quienes tengan interés jurídico en conocerlos. 3. Presentar a la superintendencia documentos o información falsa o alterada, con el objeto de ocultar su verdadero contenido o contexto. 4. Alterar las cuentas activas o pasivas o las condiciones de los contratos, hacer o ordenar que se registren operaciones o gastos inexistentes, exagerarlos o realizar intencionalmente cualquier acto u operación ilícita o prohibida por la ley, generando en cualquiera de dichos supuestos un perjuicio en el patrimonio de la sociedad de que se trate, en beneficio económico propio, ya sea directamente o a través de un tercero. 5. Generar, difundir, publicar o proporcionar información al público en general, a sabiendas de que es falsa o induce error, sobre la sociedad o personas jurídicas que ésta controla o en las que tenga una influencia significativa, o bien, sobre los valores de cualquiera de ellas o ordenar que se lleve a cabo alguna de dichas conductas. 6. Ordenar o ocasionar que se omita el registro de operaciones efectuadas por la sociedad o las personas jurídicas que ésta controle, así como alterar o ordenar alterar los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones celebradas, afectando cualquier concepto de los estados financieros.
7. Ocultar, omitir u ocasionar que se oculte o omita revelar información relevante que en términos de esta ley debe ser divulgada a la superintendencia y al público en general, excepto lo establecido en esta ley como hecho reservado. Y 8. Ordenar o aceptar que se inscriban datos falsos en la contabilidad de la sociedad o personas jurídicas que ésta controle. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los datos incluidos en la contabilidad son falsos o inexactos cuando la superintendencia, en el ejercicio de sus facultades, requieran información relacionada con los registros contables y la sociedad o personas jurídicas que ésta controle no cuenten con ella, y no se puede acreditar la información que sustente los registros contables. Párrafo. La realización de actividades en contravención a lo dispuesto en este artículo será considerada infracción muy grave. Artículo 221. Informe anual de gobierno corporativo. El Consejo de Administración de los participantes del mercado de valores deberá aprobar, remitir y publicar, por los medios que disponga la superintendencia, un informe anual de gobierno corporativo. Dicho informe será de carácter público y la superintendencia establecerá su contenido mínimo. Artículo 222. Normativa complementaria. Reglamentariamente se regularán todos los aspectos relativos al gobierno corporativo de los participantes del mercado de valores.